Buenos días, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación de Ciencia Latina para participar en su octavo Congreso Internacional Multidisciplinario, así como la presencia de quienes hoy nos acompañan. La conferencia que quiero compartir con ustedes se titula Más allá del canon, la escucha musical como práctica crítica en la nueva escuela mexicana. Lo que propongo no es una defensa romántica de otras músicas, ni una sustitución de repertorios, sino una reflexión pedagógica sobre algo más profundo: cómo educamos el oído y qué tipo de pensamiento se forma a través de esta educación. Durante los próximos minutos los invito a pensar la escucha no como un acto pasivo, sino como una práctica cultural, histórica y política que puede, o no, contribuir a formar sujetos críticos. Quisiera comenzar con una idea fundamental. No escuchamos de manera neutral, escuchamos desde marcos aprendidos, desde criterios que nos dicen qué es música, qué es ruido, qué vale la pena analizar, qué merece atención y qué puede descartarse sin mayor reflexión. En la escuela, estos marcos no surgen de la nada, son el resultado de una larga tradición educativa que ha privilegiado ciertos repertorios, ciertos lenguajes y ciertas formas de ordenar el sonido, presentándolos muchas veces como universales. Y aquí aparece la primera pregunta que guía esta conferencia. ¿Qué tipo de pensamiento se forma cuando solo aprendemos a escuchar desde un único marco cultural? La educación musical escolar, en buena parte de su historia, ha estado fuertemente ligada al canon occidental europeo. La tonalidad funcional, la métrica regular, la escritura musical, la noción de obra cerrada, el compositor como figura central. Esto no es, en sí mismo, un problema. El problema aparece cuando este canon se presenta como el modelo de la música y no como un modelo entre otros. Cuando esto ocurre, se genera un efecto pedagógico silencioso pero poderoso. Se naturaliza una jerarquía cultural. Lo occidental se asocia con lo complejo, lo avanzado, lo bien hecho, y lo no occidental queda reducido a lo simple, lo primitivo, lo folclórico o lo anecdótico. Y ese aprendizaje no se transmite con discursos explícitos, sino con prácticas reiteradas de escucha. Aquí es en donde entra el concepto de músicas no occidentalizadas, o si se prefiere, escuchas decolonizadas. Cuando hablo de músicas no occidentalizadas, no me refiero a una lista de estilos exóticos ni a una categoría cerrada. Me refiero a sistemas sonoros que no se organizan a partir de los principios hegemónicos de la música académica occidental. Música de tradición oral, comunitaria, ritual, indígena, africana, afrodescendiente, asiática. Música donde el ritmo no responde a la métrica regular, donde la afinación no es necesariamente temperada, donde la música no se concibe como objeto, sino como una acción compartida. Escuchar estas músicas en la escuela no es un gesto multicultural decorativo, es un acto pedagógico con consecuencias profundas. Pasemos ahora al marco en el que se inscribe esta reflexión, la nueva escuela mexicana, la cual propone una educación humanista, crítica e intercultural. Habla de formar sujetos capaces de comprender la realidad, de reconocer la diversidad cultural del país y de participar activamente en la transformación social. Desde este enfoque, la educación artística y particularmente la musical puede no limitarse al desarrollo de habilidades técnicas o al reconocimiento de repertorios legitimados. La pregunta central deja de ser ¿qué obras deben conocer los estudiantes? Y se transforma en otra mucho más potente. ¿Qué tipo de sujetos se forman a través de las prácticas educativas que proponemos? Aquí aparece el vínculo entre escucha
y pensamiento crítico. El pensamiento crítico no surge únicamente del análisis lógico o del debate verbal. También se forma a través de experiencias sensibles que obligan a revisar categorías, a tolerar la ambigüedad, a reconocer los límites de lo que creemos saber. La escucha de música no occidentalizada produce, con frecuencia, una experiencia de extrañamiento. Algo no encaja. No sabemos cómo analizarlo. No responde a lo que aprendimos que debe ser la música. Y ese momento de incomodidad es pedagógicamente valioso. Porque cuando el estudiante dice, esto no suena bien, esto no es música, esto está mal afinado, la tarea pedagógica no es corregirlo de inmediato, sino preguntar, ¿por qué te suena así? ¿Desde qué criterios estás escuchando? ¿De dónde vienen esos criterios? Ahí comienza el pensamiento crítico. No es la respuesta correcta, sino en la conciencia de los propios marcos de escucha. Uno de los primeros aportes de la escucha decolonizada es la desnaturalización del canon. Cuando los estudiantes escuchan música que no responden a las reglas que aprendieron, se vuelve evidente que esas reglas no son leyes naturales, sino construcciones históricas. La tonalidad, la métrica regular, la afinación temperada dejan de ser obvias y empiezan a mostrarse como elecciones culturales. Este desplazamiento es fundamental. Lo que antes parecía normal, ahora aparece como situado. Y reconocer la historicidad de los criterios es una condición básica del pensamiento crítico. Un segundo aporte tiene que ver con la relación entre música y contexto. En muchas tradiciones no occidentalizadas, la música no existe separada de la vida social. No es una obra para ser contemplada, sino una práctica vinculada al ritual, al trabajo, a la fiesta, a la memoria colectiva. Cuando estas músicas entran al aula, obligan a replantear preguntas que rara vez se hacen en la educación musical tradicional. ¿Por qué existe esta música? ¿Quién participa? ¿Qué papel cumple el cuerpo? ¿Qué relación tiene con el territorio? La escucha deja de centrarse solo en el sonido y se abre a una comprensión relacional del fenómeno musical. Este cambio tiene un efecto importante. Desplaza la idea de que la música es solo un objeto estético y al hacerlo conecta directamente con los principios de la nueva escuela mexicana, que busca una educación vinculada con la realidad, con la comunidad y con la experiencia situada de los estudiantes. Escuchar así es también aprender a leer el mundo, a entender que los sonidos dicen algo sobre cómo se organiza una sociedad, qué valora y cómo se relaciona con el tiempo, el cuerpo y el otro. Un tercer aporte clave es el cuestionamiento de las jerarquías culturales. Cuando el alumno descubre la complejidad rítmica de ciertas músicas africanas, la sofisticación formal de tradiciones indígenas o la densidad expresiva de prácticas orales comunitarias, se debilita una idea profundamente arraigada, que la complejidad musical es patrimonio exclusivo de la música académica occidental. Este descubrimiento no es solo estético, es ético y político. Implica reconocer que otras culturas producen no solo música distinta, sino conocimiento distinto. Y eso es central en una pedagogía que aspira a la justicia cultural. Aquí es importante hacer una aclaración. Una pedagogía de la escucha decolonizada no busca idealizar lo no occidental, ni presentar estas músicas como moralmente superiores. El objetivo no es sustituir un canon por otro, ni invertir las jerarquías, sino cuestionarlas. El objetivo es hacer visibles las jerarquías
ponerlas en discusión y formar sujetos capaces de moverse críticamente entre distintos sistemas de sentido. La escucha crítica no es adhesión a crítica, es comprensión situada. Un cuarto aporte fundamental es la formación de criterios propios de valoración. Cuando el estudiante se enfrenta a música que no puede evaluar con las herramientas habituales, se ve obligado a construir nuevas preguntas, nuevos parámetros, nuevas formas de atención. Ya no basta con decir si algo está bien o mal según reglas aprendidas. Es necesario comprender el contexto, la función, la lógica interna de este sistema sonoro. Este proceso fortalece una habilidad clave del pensamiento crítico, la capacidad de suspender el juicio inmediato y elaborar criterios reflexivos. En el contexto mexicano, todo esto adquiere una relevancia particular. México es un país profundamente diverso desde el punto de vista cultural y sonoro, pero esta diversidad ha sido históricamente marginada en la educación formal. Incorporar la escucha de música no occidentalizada en la escuela no es un gesto simbólico ni un acto de inclusión superficial. Es una forma concreta de cuestionar la colonialidad del saber y de reconocer que la educación también puede producir o transformar relaciones de poder. Escuchar críticamente es aprender a identificar qué voces han sido silenciadas y por qué. Llegamos así a una idea central con la que quisiera cerrar esta conferencia. El pensamiento crítico también se forma con el oído. No solo leyendo textos, no solo argumentando, no solo escribiendo ensayos, también aprendiendo a escuchar lo que incomoda, lo que no entendemos de inmediato, lo que no encaja en nuestras categorías previas. La escucha de música no occidentalizada, integrada de manera reflexiva en la educación musical, no es un complemento curricular, es una herramienta formativa de primer orden para una escuela que aspire a formar sujetos sensibles, críticos y culturalmente conscientes. Con esto concluyo. Educar el oído es educar la manera en que nos relacionamos con el mundo, con el otro y con nosotros mismos. Y en ese sentido, la música puede ser no solo un contenido escolar, sino una vía privilegiada para pensar críticamente la diversidad que habitamos. Muchas gracias por su atención. Comparto las referencias bibliográficas y agradezco nuevamente a Ciencia Latina este espacio para poder compartir nuestras investigaciones y nuestras reflexiones.